El motor de un auto es lo más importante para su funcionamiento. En Aprende Institute estamos listos para que lo conozcas a fondo. En el cuarto módulo te mostraremos las fases del motor de combustión interna y sus componentes. Conocerás todo sobre los sistemas de inyección electrónica, de ignición, lubricación y enfriamiento. La velocidad es poder. Por eso, en el quinto módulo, conocerás el funcionamiento de la caja de cambios manual y automática. Como profesional de la mecánica, debes dominar otro aspecto del automóvil, el diferencial. En el sexto módulo, verás qué es, cómo funciona y sus componentes. También te mostraremos otra parte esencial, el cardán y las articulaciones de velocidad constante. No te detengas, ya estás a la mitad de tu camino profesional. Te veo en la siguiente lección. Cuando ofreces tus servicios como mecánico, debes dominar el corazón del auto, el motor. ¿Quieres seguir aprendiendo de sus partes, cómo opera y sus fallas más frecuentes? Este es el lugar correcto. En esta lección, veremos las 4 fases del motor de combustión interna y sus componentes. Comencemos con lo elemental del motor. Tiene piezas fijas y móviles que transforman la energía química, o sea, el aire y la gasolina, en energía cinética, es decir, en movimiento, electricidad y trabajo. Esto aplica para los autos de todo tipo, desde el primero que tuvo motor, en 1886. Y ahora sí, vamos con el funcionamiento del motor. Este se compone de un ciclo de 4 fases: admisión, compresión, explosión y escape. Veamos de qué trata cada uno con el motor de un Toyota Corolla 2017, aunque esta explicación aplica para cualquier auto. La primera fase es la de admisión y comienza cuando el pistón va desde su punto muerto superior, que en inglés se conoce como Top Dead Center, TDC, hasta el punto muerto inferior, Bottom Dead Center o BDC. O sea, el pistón se va hacia abajo. Esto pasa porque se crea un efecto de succión. Entonces, la válvula de admisión o intake valve se abre para que un inyector electrónico deposite gasolina y ésta se mezcle con aire. Ambos componentes llenan el cilindro. Antes, para este proceso había un carburador, pero ahora la cosa ha cambiado, porque la mayoría de motores tienen un sistema de inyección electrónica. Solo los autos hechos antes del año 2000 aún lo tienen, pero ya son muy pocos. Los inyectores suministran de forma más precisa la cantidad de combustible necesaria y emiten una menor cantidad de contaminantes, en comparación con los motores que usaban carburador. La mezcla que inyectan tiene una proporción de 14.7 a 1, que significa 14.7 libras de gasolina por una de aire. La llamamos mezcla estequiométrica. Y es que si la cantidad de aire-gasolina fuera igual, no habría combustión. Y si es más gasolina que aire, se llama mezcla rica y produce humo negro. Pero, regresando al proceso, hay que remarcar que durante esta fase y en las siguientes 2, la válvula de escape o exhaust valve está cerrada. Este proceso sucede en 2 ejes, el cigüeñal o crankshaft y el árbol de levas o camshaft. El cigüeñal es esta pieza que vemos hasta abajo. Es un eje giratorio con varios codos y contrapesos que ayuda a mover los pistones, y el árbol de levas es el que controla la apertura y cierre de las válvulas. Para recapitular, el cigüeñal es el que mueve los pistones y el árbol de levas es el que abre y cierra las válvulas. En esta primera fase, el crankshaft da media vuelta. Ahora sí, vamos a la segunda fase, que es la de compresión. Aquí el cilindro ya está lleno de la mezcla de aire y gasolina. La válvula de admisión se cierra y el pistón está abajo, sube para comprimir la mezcla. Este es el inicio del proceso de combustión, que se completa con una chispa que lanza la bujía haciendo que la mezcla se encienda. Esto pasa muy poco tiempo antes de que el pistón llegue hasta arriba y es el final de esta etapa. Esta es la clave que da pie a la siguiente fase, que es la de explosión o combustión. Literal, es una explosión que genera fuerza motriz. La combustión aumenta la presión y la temperatura dentro de la cámara de compresión, lo que significa que la mezcla se expande y empuja el pistón hacia abajo. El resultado es que el cigüeñal da otra media vuelta, impulsa los demás mecanismos, como la transmisión, diferencial y ruedas, que hacen que el auto avance.
La bujía lanza una chispa todo el tiempo, entonces es muy común que se desgaste y que lleguen con nosotros para que las cambiemos. De hecho, recomiendo que las bujías se cambien cada 20 o 30 mil millas aproximadamente. Pero si te llevan un auto porque el motor falla en el arranque o cuando está avanzando, checa las bujías y los cables que las conectan. Quizá ahí está el problema. Nos queda la última fase, llamada escape. Como en la explosión, se liberan gases quemados y estos se tienen que expulsar, el camino es precisamente el múltiple y la válvula de escape. Así que cuando el pistón sube, los saca a través de dicha válvula. Con esto, se limpia el cilindro y queda listo para iniciar un nuevo ciclo. En esta etapa, la válvula de admisión se queda cerrada, pero justo antes de que el pistón llegue hasta arriba, se abre. Pero gracias a la diferencia entre la temperatura y la densidad de los gases que salen y la mezcla de aire y gasolina que entra, las válvulas de admisión y de escape, por un instante, quedan abiertas al mismo tiempo, sin que esto afecte el proceso. Este momento se llama traslape valvular o solapado de válvulas. Y este proceso, que explicamos en unos minutos, en realidad sucede muy rápido. En este tipo de motores existen 4 pistones que están en diferentes fases y así generan movimientos constantes. El orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Esto significa que primero la combustión sucede en el pistón número 1, después en el número 3, luego en el número 4 y finalmente en el número 2. No pueden estar en la misma fase todos. Por eso, hay una cadena o una banda de distribución entre el árbol de levas y el cigüeñal. Por lo pronto, ya conoces las 4 fases que suceden en el motor de combustión interna, que es solo una parte de cómo funciona el auto. Esto servirá para tener más seguridad al ofrecer tus servicios. En la siguiente lección, nos centraremos en sus componentes internos. Hasta pronto. Los automóviles se componen de más de 70,000 piezas y en el motor encontramos una gran parte de ellas, aproximadamente 50,000. Tu trabajo como profesional de la mecánica es conocerlas, dominarlas y saber detectar sus fallas. Este conocimiento le dará seguridad a tus clientes y hará que tu negocio vaya creciendo. Por eso, en esta lección aprenderás cuáles son los principales componentes del motor de combustión. Como son muchos, dividimos la lección en 2 partes. Vamos con la primera. Ya hablamos de cómo funciona la combustión del motor y dentro de toda esa explicación vimos algunos de los componentes más relevantes. Ahora quiero que vayamos uno por uno para que los identifiques fácilmente. Entremos de lleno en las partes internas del motor. Es importante resaltar que está formado por piezas fijas, móviles y otras de distribución. Comencemos por las piezas fijas. Las más grandes de ellas es el engine block o bloque de motor. Para que veamos bien dónde están las piezas, usaremos el motor de un Toyota Corolla modelo 2017. Encontraremos algunas variaciones de auto a auto, pero prácticamente todos tienen las mismas partes. Entonces, el engine block contiene piezas como el Engine Lubrication Channel, Cooling Jackets, Crankshaft Bed y Camshaft Bearings. Vamos poco a poco y volveremos a cada uno a lo largo de la lección. Primero, en el engine block, que está hecho de fundición gris, un derivado del hierro con alto contenido de carbono que hace que tenga gran dureza. También hay una aleación de aluminio porque el material es mucho más ligero y ayuda a disipar más rápido el calor. Y otra cosa importante del engine block es que arriba de él se monta la culata y abajo el cárter. Además, su forma y tamaño dependen del número y del orden de los cilindros del auto. Y son estos agujeros que vemos aquí donde suceden las explosiones. En este caso tenemos 4 cilindros. Perfecto. Ahora hablemos de la culata o cylinder head. En español también se le conoce como cabeza de cilindros. Como lo adelanté, va encima del engine block, lo que ayuda a formar la cámara de compresión, donde se realiza la combustión. Es esta pieza que vemos aquí. Y dentro de la culata están las válvulas, el camshaft, los cooling ducts y el lubrication channel. Pero hay otros elementos como el intake y el exhaust manifold que solo se sujetan a la culata, o el fuel injectors y las spark plugs que son de fácil desmontaje. Sé que son muchos términos,
pero poco a poco nos iremos familiarizando con ellos. Entonces, sigamos. El cylinder head se fabrica de una aleación de aluminio que hace que el calor salga más fácil. También, entre el engine block y el cylinder head hay una pieza llamada junta de culata o head gasket que evita la entrada de partículas contaminantes como aire o agua y absorbe la diferencia de temperatura. Este elemento se hace de fibras sintéticas que resisten el calor y la presión, porque imagínate, está en contacto directo con la cámara de compresión, así que tiene que ser un material muy fuerte. Además, como parte de la junta, hay un aro de acero que también evita que se queme. En esta misma parte se encuentra la tapa de la culata. Esta ayuda a cerrar por arriba a la culata y así protege todos los componentes internos de polvo o de la suciedad. Aquí también encontraremos el tapón para llenar el aceite. Esta tapa se ensambla a la culata con tornillos y en medio está la junta de la tapa. Estas tapas también suelen ser de aluminio, aunque hay algunas metálicas o plásticas. Vayamos a esta pieza que es el intake manifold o múltiple de admisión. Este se encarga de que la mezcla de aire y combustible lleguen sin pérdidas a cada cilindro del auto. Tanto su diseño como su diámetro ayudan a que todo llegue a su lugar. Está hecho de aluminio, ya que por lo general no se expone a temperaturas muy altas. Esto ayuda a que esta parte del motor no sea tan pesada. Y es que mientras más pesa un cuerpo, más esfuerzo tienes que aplicar para moverlo. Los fabricantes de autos se dieron cuenta de eso y ahora producen algunas piezas con otro tipo de materiales. Por acá tenemos el exhaust manifold o múltiple de escape. La diferencia con el de admisión es que está hecho de hierro fundido, porque tiene que soportar temperaturas altas de la presión y los gases. El diseño también le ayuda a aguantar esta presión. Hasta abajo del engine block encontramos el oil pan o cárter, que sella el motor por la parte inferior, y es el contenedor del aceite, y se fija con tornillos. Tiene unos tabiques que ayudan a contener el movimiento del aceite, y este tapón es el que quitamos cuando hacemos el cambio de aceite de motor, aunque también existe otro método para vaciarlo. Se puede succionar con una bomba de vacío a través del tubo medidor de aceite. Ahora, como el oil pan está en la parte baja, es muy común que se rompa con algún golpe, por ejemplo, al pasar una piedra grande o caer en un bache. Por eso, generalmente son de chapa embutida, de aleación de aluminio, aunque si el golpe es muy fuerte, de todos modos se va a dañar. Y bueno, entre el engine block y el oil pan, también encontramos otra junta que se llama crankcase gasket, que evita la filtración de partículas que no queremos. Hasta aquí tuvimos las piezas fijas. Ahora vamos con las móviles, las que transformarán la energía química en movimiento. Estas piezas se mueven en milésimas de segundo. Esto impacta directamente en el movimiento que generan. Imagínate, cuando apenas me estoy levantando de la silla, las piezas ya subieron y bajaron un montón de veces. Veamos una por una. Como profesional de la mecánica, una palabra que debe estar en tu vocabulario sí o sí es el crankshaft o cigüeñal. Los ubicamos en la parte inferior del engine block y está formado por varias manivelas o codos, y son estos. Los codos reciben el movimiento a través de las bielas. Ya volveremos a ellas más adelante. Y estos orificios son conductos de lubricación que se comunican entre ellos y también se comunican a los barrenos de lubricación que están en los codos. Su misión es hacer circular el aceite del motor. En la parte trasera del cigüeñal se monta un volante de inercia, mejor conocido como Dual Mass Flywheel o DMF, y en la parte frontal va montada una polea donde algunos elementos como la bomba del agua o el alternador toman el giro por medio de una banda de accesorios. Por lo general, el cigüeñal es de aleación de acero forjado y lo endurecen en las partes que hacen contacto con los codos y apoyos, que ya veremos más adelante. Vamos a detenernos en un momento en las partes del cigüeñal, porque es una pieza que debemos dominar. Primero hablemos de los apoyos, que son parte principal del eje del cigüeñal. Se sujetan al engine block, y ojo aquí, todo gira en torno a su eje. Hablemos de los famosos codos. En ellos va montada la cabeza de la biela, y es la parte que recibe la fuerza producida por las explosiones de la combustión. En este caso, tenemos 4 codos, pero no siempre es así. Depende de los cilindros que tenga el motor. Otras partes del cigüeñal son los contrapesos, o sea, las masas que encontramos entre los codos. Básicamente sirven para equilibrar y absorber las vibraciones que se producen por el giro. Si esta pieza se daña o se desgasta, seguro llega a tu taller. El desgaste del cigüeñal, por ejemplo, lo vemos en los codos y apoyos, ya sea porque hay bajo nivel de aceite en el motor o por un mal funcionamiento de la bomba de aceite. Una de las señales de alerta es que se enciende la luz roja del aceite en el tablero.
Esto indica un preinfarto en el motor. En este escenario, hay que mirar el nivel de aceite inmediatamente. También checa el estado del aceite, porque este impide que las piezas de metal que trabajan con el mismo tiempo se toquen. Cuando hay contacto de metal con metal, se produce un desgaste. Con un mal mantenimiento de cambio de aceite, se pueden dañar los cojinetes del cigüeñal. Por el momento, ya sabes cuáles son las piezas fijas del motor, una de las partes móviles fundamentales y cómo están compuestas. Seguro, ahora entiendes mejor el funcionamiento del motor. Y así, como las explosiones del proceso de combustión, seguro a ti te explota la cabeza por asimilar tanta información. Entonces, ahora sí, vayamos a la siguiente parte de esta lección, para conocer las demás piezas móviles y de distribución. Nos vemos ahí. Para nosotros, los profesionales de la mecánica, es apasionante y muy útil conocer cada una de las piezas del motor y entender qué papel juegan en el funcionamiento. Así que sigamos adelante. En esta segunda parte, vamos a conocer los demás componentes móviles de un motor y también los de distribución. No esperemos más, vamos a la lección. Bueno, en la lección anterior vimos las piezas móviles, cuál es el crankshaft y cómo está formado. Ahora veamos esta pieza, el pistón. Tiene una forma muy característica, parece un vaso invertido y hueco. Esto hace que pese menos. También tiene varios elementos y cada uno de ellos es importante para el proceso. Por ejemplo, la parte de arriba se llama cabeza y es la que recibe directamente la fuerza de los empujones en el proceso de combustión. Pueden tener diferentes formas, que ayudan a variar la compresión de la gasolina y el aire. Su forma también impacta en la apertura y cierre de las válvulas. En esta misma parte tienen unas ranuras, donde se montan los anillos. Más adelante veremos para qué sirve. Debajo del pistón vemos la falda, que ayuda a guiar el desplazamiento dentro del cilindro. Además, lleva un perno o bolt, que es la pieza que ayuda a introducir el pistón en el pie de la biela. Recordemos que el pistón se desplaza de arriba hacia abajo y viceversa en el proceso de la combustión. Este movimiento provoca un desplazamiento a través de las bielas que hacen que el crankshaft gire. Entonces, para recapitular, los pistones están dentro de cada cilindro y comprimen la mezcla de aire y gasolina que entran a la cámara. Esto genera la fuerza que empuja la biela y esta a su vez el crankshaft. Además, son grandes conductores de calor. Por eso están construidos en aleación de aluminio y están muy bien reforzados para que su estructura sea fuerte, porque deben ser resistentes al desgaste. Y a pesar de eso, los pistones suelen tener menos peso. Siguiendo con el pistón, ahora sí me voy a centrar en los anillos, también conocidos como segmentos o arcs. Literalmente, son unos anillos elásticos que van dentro de las ranuras de la cabeza del pistón. Sirven para sellar la cámara de compresión y que no haya fugas. También contribuyen en la lubricación del cilindro y ayudan a refrigerar el pistón. Hay varios tipos de anillos, entre ellos los de compresión y los de lubricación. Los primeros sellan los cilindros y la cámara donde sucede la combustión, y los otros limpian el exceso de aceite de la pared del cilindro cuando los pistones están en reposo. Ahora toca hablar del perno. Sirve para unir el pistón con la biela y soporta el esfuerzo que recibe el pistón. Pon atención en su forma cilíndrica y el hueco del interior. Para montarlo, puede ir fijo al pistón y dejar libre la biela o fijarse en la biela sin sostenerse en el pistón. También pueden ir los dos libres y sostenerse con unos seguros fijados en los extremos del perno. A esta forma se le conoce como flotante. Y por fin llegamos a la biela o pistón rod, que es la pieza que une el pistón con el cigüeñal. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la biela transmite la fuerza que se genera en la combustión desde la cabeza del pistón hasta el codo del cigüeñal, para así generar el movimiento. Este sistema conocido como biela manivela es similar al movimiento que se realiza cuando andamos en bicicleta. Imagínate, al empujar el pedal, este da una vuelta que transmite un giro a las ruedas. Justo así funciona el movimiento desde el pistón pasando por las bielas hasta el cigüeñal. O sea, que la pierna podría ser el equivalente al pistón y los pedales a las bielas. Pero en el auto, por supuesto, hay más fuerza. Así que las bielas se fabrican con acero aliado con níquel y cromo. Este es el pie que une la biela al pistón a través del perno. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte más larga. También encontramos la cabeza, que se une al cuerpo y tiene dos partes: la semicabeza y el sombrerete o tapa de la biela. Es en este punto donde se une al cigüeñal. Y por último, los semicojinetes antifricción, que van entre la biela y el cigüeñal.
ayudan a reducir el roce y evitan el desgaste de los codos y apoyos del cigüeñal. Por supuesto, estas piezas se pueden dañar por falta de lubricación. Esto aumenta el desgaste hasta que de plano agota la pieza. Otro escenario es que haya polvo en el aceite o que esté contaminado por la misma fricción y desgaste. Hasta aquí llegamos con las piezas móviles más relevantes. Ahora vamos con las piezas de distribución. En realidad, ya hemos hablado de los componentes de distribución, pero no con ese nombre. Por ejemplo, en la combustión interna del motor, vimos el árbol de levas, uno de los elementos más importantes. Este es otro eje que controla cuando abren y cierran las válvulas, que permiten la entrada de gasolina y aire. A lo largo de este eje, hay distintas levas o cams, que son estas de aquí, y ayudan a transformar el movimiento circular del árbol de levas en rectilíneo de las válvulas. Este árbol recibe movimiento del cigüeñal a través de la banda o cadena de distribución, y para que el árbol de levas dé una vuelta, el cigüeñal da dos. Cuando el árbol de levas está colocado en la culata, su misión es accionar las válvulas. Por eso es conocido como árbol de levas a la cabeza, Overhead Camshaft, OHC. En los motores viejos también encontramos algunos árboles de levas en el engine block, y eran conocidos como árboles de levas laterales. Las válvulas de admisión son un poco más grandes que las de escape, para que los cilindros se puedan llenar más fácil. Y como las de admisión no trabajan a temperaturas tan altas, las hacen de cromo y níquel, pero las de escape, que liberan los gases, necesitan más resistencia, así que las hacen de acero con cromo y silicio. Se divide en tres partes. Esta es la cabeza, el vástago y la cola. Ahora, para entender cómo funciona la distribución, debemos fijarnos en los buzos hidráulicos o tappet, que están entre la leva y la cola de la válvula. Están hechos para aguantar los empujes de la leva y rotan sobre su eje. Siempre deben estar lubricados. Para terminar con las piezas de distribución, hablemos de los balancines, que trabajan cuando el árbol de levas viene en medio del engine block. Se trata de una palanca que también va entre la válvula y la leva o entre la válvula y la varilla que empuja. Este balancín manda la apertura y el cierre de las válvulas. Se puede dañar, y su falla más común sería encontrar una diferencia en la luz de la válvula. O sea, que entre la cola de la válvula y el balancín debe existir cierto movimiento libre que es determinado por el fabricante. Si existe una diferencia de luz, es que los valores cambiaron y hay que ajustarlos. Para solucionarlo, debemos regular esa luz a los valores dados por el fabricante. A esto se le conoce como reglaje de luz de válvulas. Y bien, hasta aquí llegamos con los componentes que sí o sí debes conocer. Conforme sigas estudiando y practicando, te irás aprendiendo muy bien esto y más. Ahora ya sabes cuáles son las piezas móviles y de distribución más importantes en el proceso de combustión interna. Hay que cuidarlas todas, porque sin una de ellas, este mecanismo simplemente no sería exitoso. Por eso, es fundamental conocer qué impacto tiene cada pieza en el funcionamiento general, para que la gente se sienta con la confianza de dejar su auto en tus manos. Para que te sigas preparando, corre a la siguiente lección, donde hablaremos de los sistemas de ignición e inyección electrónica. Nos vemos pronto. Seguro te ha pasado, o te va a pasar, un cliente te llama para decirte que su auto no avanza o perdió potencia. Las razones pueden ser muchas, pero si ya revisaste la batería y está bien, entonces el problema podría estar en el motor. Puedes usar el escáner para saber en dónde está la falla, pero lo importante es que conozcas bien el funcionamiento del motor para que entiendas qué debes arreglar. Por eso, en esta lección, hablaremos de los sistemas de inyección electrónica, la computadora y sus sensores, y del sistema de ignición. Utilizaremos el motor del Toyota Corolla 2017 para ver a detalle sus componentes y funcionamiento. Pon atención. Como ya vimos, en el proceso de combustión interna del motor hay una fase de admisión. Ahí es en donde se integra el sistema de inyección electrónica. Esta tecnología es más eficiente y precisa en el consumo de combustible, da más potencia y emite menos contaminantes que la inyección convencional. Lo sorprendente es que llegó desde la Fórmula 1, un gran laboratorio de pruebas donde aplican lo más nuevo y luego lo trasladan a los autos de calle. Por ejemplo, el inicio de la inyección electrónica se vio en el Mercedes 300 SL Goldwing desde 1956, pero hasta 1967 se comercializó en un Volkswagen 1600 LE, y las cosas han mejorado desde entonces. Ahora el elemento principal es la Electronic Control Unit, ECU, también llamada computadora,
o unidad de control, que recibe la información de los sensores para hacer que el motor funcione. Pero vayamos más a fondo. Todo comienza en el tanque de gasolina, donde hay un sensor y una bomba que extraen el combustible y lo envían hacia el riel de inyección, o common rail. En el camino pasa por el filtro, que elimina posibles impurezas. Cuando el combustible llega al common rail, el regulador de presión manda el sobrante de regreso y mantiene una presión constante para evitar daños en los inyectores y sus conductos. No siempre hubo riel inyectores. Primero la inyección era monopunto, o single point, y después multipuntos, donde todos se inyectaban al mismo tiempo. Más tarde, fue de puntos secuenciales, donde cada inyector abre con la apertura de la válvula de admisión del cilindro correspondiente. Los inyectores esperan la señal de la ECU para depositar la cantidad exacta de combustible en el sistema de admisión. Pero para que el ECU mande la orden, primero tiene que recolectar la información de los sensores, luego procesarla, almacenarla y hacer un análisis de los resultados. Los datos originales y de entrada los guarda temporalmente para futuras referencias y después envía señales de voltaje de salida a varios dispositivos para activarlos o para ajustar su funcionamiento. La ECU se puede dividir en tres partes. La primera es el microprocesador o unidad de control, que se encarga de hacer los cálculos y tomar decisiones. Recibe la información de los sensores e interruptores del sistema, la almacena, organiza, programa y sincroniza los tiempos de operación y de respuesta de sus propios elementos y de los externos. La segunda es la memoria programable o Programmable Read Only Memory, mejor conocida como PROM. Almacena las calibraciones del motor, como cilindraje, modelo y tipo de motor. Solo la unidad de control puede leer en esta memoria, que conserva la información, aunque no tenga energía. Y las unidades de memoria, que tienen dos funciones: almacenar programas y guardar datos o resultados. Tiene una memoria de solo lectura o ROM y una de acceso aleatorio o RAM para escribir o leer información que se puede utilizar después. Pero cuando se corta la energía, se pierde toda su información. Ahora vamos a ver cada uno de los sensores. La mayoría son más conocidos por sus siglas en inglés. Primero está el Mass Air Flow o MAF. Es el sensor que mide la cantidad de aire que el motor aspira en cada momento del ciclo. Y en este caso tenemos MAP, que es el sensor de presión de aire o Manifold Absolute Pressure. El segundo es el sensor de temperatura del aire de admisión o Intake Air Temperature, EIT, que ayuda a optimizar el encendido y es el radar para que la ECU decida la proporción de aire y combustible. Sigue el sensor de revoluciones de árbol de levas o Camshaft Position Sensor, CMP. Este permite sincronizar qué cilindro dispara combustible al inyector para que siga la secuencia de encendido a la bobina. El cuarto se llama Knock Sensor, KS, o de detonación, y detecta las irregularidades en la combustión y manda una señal para que la ECU ajuste el avance de encendido y la inyección de combustible. El sensor de posición del cigüeñal, o Crankshaft Position Sensor, registra las revoluciones y la posición del eje del cigüeñal para que la ECU calcule los tiempos de inyección. Y el sensor de temperatura del antifreeze o anticongelante manda la señal cuando se tienen que activar los ventiladores. Entonces, regresando al proceso, después de leer cada sensor, la ECU determina el tiempo de apertura de los inyectores, que son microsegundos, y manda la cantidad adecuada de combustible y aire a las cámaras de combustión a través de la throttle valve o válvula de mariposa. La computadora calcula con base en las revoluciones por minuto, la temperatura del motor y la posición de la mariposa. Con ese cálculo, las bobinas de encendido mandan la corriente a las bujías para que prendan la mezcla. Hay dos tipos de inyección: la directa, que envía el combustible a cada cilindro, y la indirecta, que trabaja desde afuera de la cámara de combustión. El tamaño adecuado para cada auto depende del espacio disponible en el motor y la cantidad de combustible que el vehículo necesite. Lo ideal es que todos sean iguales. Y aquí es donde entra en acción el Direct Ignition System, DIS, o sistema de encendido. Se trata del sistema que se encarga de encender la mezcla de aire y gasolina dentro de la cámara de combustión y de mantener los niveles de revoluciones por minuto bajo cualquier condición de carga del motor. También se ha aplicado la tecnología y ahora hay un DIS sin distribuidor, donde las bobinas se colocan directamente sobre las bujías sin cables. Es totalmente electrónico y controlado por la computadora del auto. Por ejemplo, los motores Hemi, que usan una bobina doble por cada pistón en autos L6 y V8, es decir, 12 y 16 bujías respectivamente, se han usado en el Chrysler 300C, Dodge Charger y Plymouth Superbird, pero también en aviones y barcos. Para terminar con el proceso,
Después de la combustión, la sonda lambda o sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno en los gases del escape para que el motor adapte la mezcla de aire-combustible. Todo esto hace que la combustión interna sea la correcta y se reduzca el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. En resumen, la ECU se encarga de la sincronización del encendido, desde la cantidad de combustible y aire que entran a la cámara de combustión, el movimiento de las válvulas, el árbol de levas y el cigüeñal, hasta la recirculación de los gases del escape. También controla el régimen de revoluciones del motor, su temperatura, el tipo de combustible y la posición del pedal del acelerador. Cualquier anomalía en su funcionamiento se almacena en una memoria. Por eso, al escanear el auto, se detectan las fallas. Ahora sí, ya puedes usar el escáner para ver qué vamos a arreglar. Normalmente tendríamos que abrir el motor y cambiar la pieza afectada. En este caso es nuestro sensor MAP, que viene montado sobre la tapa de la caja del filtro del aire. Viene sujeto con 2 tornillos. Desconectamos el conector, aflojamos los tornillos y los sacamos. Ponemos nuevamente el nuevo, conectamos. Apretamos sus 2 tornillos. Esto aplica para todos los motores. Aunque el diseño sea diferente, el principio es el mismo. Muy bien, ¿qué te pareció este sistema? Especialmente el funcionamiento de la computadora es sorprendente, por lo que controla y la perfección con lo que lo hace. En esta lección, además vimos el sistema de inyección electrónica, los sensores de la ECU y la ignición, pero aún nos queda mucho por aprender. En la próxima lección veremos el sistema de lubricación. Nos vemos pronto. ¿No te parece fascinante la forma en la que funciona un auto? Y si al inicio comparamos el motor con el corazón, entonces el aceite es como la sangre que hace que todo fluya. Imagina, por ejemplo, que cuando el auto avanza, el cigüeñal gira alrededor de 6.000 revoluciones por minuto y que además, en un segundo los pistones bajan y suben 100 veces, mientras que las válvulas se abren 50 veces. Y para que todo esto suceda, es vital que el engine block, los pistones, las válvulas y todas las demás partes móviles del motor estén lubricadas y a una temperatura estable. Es un gran tema, porque además de gasolina, el auto lleva aceite y normalmente la gente lo olvida. ¡Empecemos! Muy bien, vayamos al grano. El sistema de lubricación evita el contacto entre las piezas móviles, es decir, el aceite crea una capa entre ellas para que no haya contacto metal con metal y mantener a la perfección todo el mecanismo. Esto disminuye el desgaste de las piezas, las deja moverse mejor a la velocidad que necesitan y además ayuda a disipar un poco el calor que se genera. El sistema más moderno es el de presión. Así que nos enfocaremos en su funcionamiento con este motor Toyota Corolla 2017. Entonces, todo comienza en el cárter, esta especie de tina que está debajo del engine block en donde se almacena el aceite. Desde ahí, el aceite es succionado por una bomba que lo envía a todo el circuito de lubricación. Hay varios tipos de bombas, según su forma pueden ser de paleta, engranajes o rotor, como es en este caso, engranajes. Todas hacen lo mismo, impulsan el aceite con la ayuda del movimiento del cigüeñal. Normalmente, la bomba está conectada a través de una cadena que facilita el movimiento. Al salir del cárter, el aceite pasa por una pequeña coladera, que es el primer filtro. Cuando el aceite alcanza una temperatura muy elevada, luego de varios ciclos, pasa por un enfriador, pero al inicio llega directo al oil filter o filtro de aceite, que impide el paso de impurezas como el polvo, rebabas metálicas y carbón que se hayan formado en el proceso de combustión, o por la fricción de las piezas, o sea, que el aceite recorre todo el circuito de lubricación y regresa al cárter. A esto me refiero cuando digo que se calienta y se tiene que filtrar. Y es que cuando deja partículas, por muy pequeñas que sean, afecta al motor, y este podría comenzar a hacer ruido. También se nota cuando el auto tiene problemas de aceleración, de rendimiento e incluso porque gasta más gasolina. Entonces, hablemos de los filtros. El aceite entra por estos hoyitos, se limpia y sale por el centro hacia el circuito principal. El filtro puede ser de papel, con niveles especiales de porosidad, y prensado, doblado en forma de acordeón. Y también hay de materiales sintéticos, que tienen poros más estrechos que el papel, o de microcristal,
que se usan en motores de alta gama porque eliminan partículas mucho más pequeñas y hacen que el aceite dure más tiempo. Hay otras formas de clasificar los filtros, por ejemplo, por sus partes desechables. En este caso, pueden ser blindados o con una base plástica sujeta al monobloco, o bien de cartucho. Los blindados son de una sola pieza que se coloca en el motor y se sustituye cada vez que se cambia el aceite del auto. Son más comunes en los motores diésel. El filtro tiene una válvula de retorno antidrenaje, que impide que el aceite limpio se regrese, y algunos filtros cuentan con una válvula de alivio, que cuando el aceite está frío, lo deja pasar directo al motor hasta que se calienta. Entonces, en resumen, si el aceite está demasiado caliente, pasa por el enfriador, pero si está muy frío, se salta el filtro en lo que se calienta. Después, el líquido sigue por el circuito de lubricación para llenar los cojinetes del crankshaft, de la biela y del camshaft, rodeando todos los componentes que lo requieren. Luego, pasa por debajo del pistón, pero ahí su función es enfriar el sistema de combustión, y junto con los anillos del pistón, ayudan a sellar la cámara de combustión y asegurar la potencia del crankshaft. Como todo en el auto, el proceso es muy exacto. Por ejemplo, el pistón normalmente tiene 2 anillos de compresión y 1 de aceite. Este equilibra la cantidad de aceite necesaria y el sobrante lo manda de regreso al cárter. También, cerca del filtro, hay un regulador que puede ayudar a liberar presión o mandar la señal al tablero indicando que hay poca presión. Si esto sucede, verifica el nivel y el estado del aceite. Si son correctos, usa el escáner para confirmar que la falla está ahí. Luego, mides la presión de aceite con este reloj y aprovechas para revisar la bomba. Si está dañada, tienes que cambiarla, junto con el filtro y el aceite. En caso de que sea otra la pieza que está desgastada, como los segmentos de bancada y biela, el motor ya requiere una reparación mayor. Te recomiendo cambiar el filtro cada vez que reemplaces el aceite, es decir, entre las 6 y las 12,000 millas, o lo que indique el manual del auto. Aunque solo vimos el sistema de lubricación por presión, hay otros 4. En el sistema por salpicadura o borboteo, la bomba lleva el lubricante del cárter a pequeños depósitos y unas cuchillas en los codos del cigüeñal que salpican el aceite para engrasar todo. El mixto usa el sistema de salpicadura y una bomba que manda el aceite a presión a las bancadas del cigüeñal, y el de presión total envía el aceite a todas las partes del motor por los orificios que conectan con la bomba de aceite. Y en autos como el Porsche 911 Turbo, el Mercedes AMG GT o el Corvette Z06, que son high performance, se usa un cárter seco. En este sistema, el aceite no se almacena en el cárter, sino en un depósito auxiliar que es alto y estrecho, para asegurar que la bomba de suministro aspire el líquido y lo reparta de manera correcta. Otra cosa que te van a preguntar tus clientes es, ¿cuál es el mejor lubricante? Así que debes saber que este líquido está hecho con una base de aceite y aditivos con propiedades detergentes, antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes. Su característica principal es la viscosidad, que es la capacidad para mantener la estabilidad en función de la temperatura. Por su nivel de viscosidad, los lubricantes se dividen en monogrado, que logran uniformidad durante el ciclo en cualquier clima, y los multigrado, que son más sofisticados y su viscosidad varía según la temperatura para proteger el motor. También hay una clasificación basada en el tipo de fabricación. El semisintético es el más habitual, porque funciona bien en el uso normal e intenso del motor. Y el sintético es el más preciso, porque lo elaboran en laboratorios. Por eso es menos volátil y aguanta mejor las temperaturas extremas. El lubricante mineral es el básico, porque proviene de la destilación directa del petróleo. Lo recomiendo para motores de muchas millas acumuladas y que sufren mayor desgaste. En los botes vas a encontrar la clasificación del American Petroleum Institute, API, que determina el tipo de motor para el que fue creado y la calidad del lubricante. Si dice Series S, es para motores de gasolina, ciclo Otto y encendido por chispa. Y cuando veas Series C, significa que es para motores diésel de encendido por compresión. También está la clasificación por viscosidad. Su escala es 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 60, que abarcan un rango de temperaturas desde menos 4 Fahrenheit hasta 302 Fahrenheit. Por ejemplo, si un aceite es 15W40, significa que tendrá características de monogrado 15 en invierno y de un monogrado 40 en verano. Recuérdale a tus clientes que si el nivel de aceite es muy bajo o muy alto, causa una diferencia en la lubricación.
Ambos llenan el lubricante de burbujas de aire. De tu lado, no olvides revisar los manuales del auto, que son de usuario y de sistema, y que entre más motores conozcas, será más fácil hacer un diagnóstico correcto. Hay mucha información para digerir. En esta lección, vimos el sistema de lubricación, cómo funciona, los tipos de filtros, los diferentes sistemas de lubricación y los lubricantes. Y prepárate, porque en la siguiente lección hablaré del sistema de enfriamiento, que es vital para mantener el motor a la temperatura adecuada. Cuando la temperatura sube, la cosa puede ponerse interesante o peligrosa. Y en un motor es normal que por el movimiento y la fricción de sus componentes se calienten. Para que entiendas muy bien cómo funciona, preparamos esta lección, en donde también aprenderás qué piezas lo componen, así como las fallas más comunes y sus soluciones. No te pierdas ningún detalle. Entonces, cuando el motor se enciende, automáticamente sube la temperatura por su fricción, el movimiento de los componentes y las explosiones de la combustión. Como vimos en la lección pasada, el sistema de lubricación ayuda a disipar ese calor, pero no todo. Por eso existe el sistema de enfriamiento o Car Cooling System, que no es otra cosa que sacar el exceso de calor del motor o de moderar su temperatura. Antes de explicar el funcionamiento, quisiera comentar que existen distintos tipos de enfriamiento. Por un lado tenemos el sistema por aire, que usa el viento del ambiente para enfriar de manera directa. También la refrigeración de aire forzada, y es diferente, porque utiliza un ventilador. Ambos sistemas los encontramos en algunas motocicletas. Otro tipo de enfriamiento es a través de líquido en circuito cerrado. Es el que usan los autos comerciales y del que hablaremos hoy. Además, hay ciertos valores específicos de temperatura en los que tendrá que trabajar el motor. Esos los determina cada fabricante. Una vez aclarado esto, veamos cada parte del proceso con el motor del Toyota Corolla 2017. Primero, hablemos de los refrigerantes o coolants, que reducen el exceso de calor del motor y de las piezas involucradas en el proceso de la combustión. También es común usar los anticongelantes o antifreeze, que tienen la misma función, pero son más resistentes al frío. Para saber cuál le conviene más a tu auto, revisa las recomendaciones del fabricante. Bien, entonces, el anticongelante pasará el bloque del motor y circulará por unas cavidades conocidas como cámaras de agua. También hace contacto con las camisas de los cilindros, o cylinders liner, que se encuentran alrededor de ellos. Ahora pensemos en el proceso desde que arranca el auto. Cuando eso sucede, el motor comienza la combustión interna que ya vimos. Se genera el calor que se equilibra con el sistema de lubricación, además de que una parte sale por la válvula de escape. El resto lo absorbe el líquido refrigerante, que está en la camisa de los cilindros. Entonces, en la etapa inicial, el anticongelante debe quedarse en el engine block para que alcance la temperatura normal de su funcionamiento. Pero hagamos una pausa para hablar de los anticongelantes, porque aunque no lo creas, hay personas que usan agua porque es más económica. El agua puede ser una gran opción en situaciones de emergencia, pero tiene varios inconvenientes, por lo que no recomiendo usarla cotidianamente. Por ejemplo, la temperatura a la que hierve es muy oxidante y puede afectar rápidamente las partes metálicas del motor. Además, por su naturaleza, si el agua alcanza temperaturas bajas, se solidifica, y eso eventualmente puede romper los conductos por los que circula. La diferencia con los líquidos refrigerantes es que estos utilizan productos químicos que ayudan a disminuir el punto de congelación, a aumentar la temperatura de ebullición y a evitar la corrosión de las piezas metálicas por donde pasa. Recomiendo especialmente los anticongelantes orgánicos porque tienen más durabilidad, duplican las millas y protegen mejor los materiales. Eso sí, nunca mezcles orgánicos con inorgánicos, porque tienen naturalezas distintas, y es recomendable cambiar el anticongelante cada 2 años, o 25,000 millas, aproximadamente. Muy bien, ahora sigamos con el proceso de enfriamiento. Nos quedamos en que el anticongelante circulaba por el engine block. Después, pasa por todas las cavidades, porque la bomba de agua o water pump hace circular el líquido a todos los lados necesarios para que absorba el calor. La bomba está sincronizada al motor. Entonces, mientras más rápido gira el cigüeñal, mayor será la velocidad con la que circula el anticongelante, y por lo tanto, más rápido se eliminará el calor. A esa bomba de agua la impulsa el mismo motor, a través de esta banda, ya que está montada en el engine block, y esta banda hace girar a la bomba, para hacer circular el anticongelante. Además, el interior de la bomba también está formada por una serie de elementos que mueven el líquido,
y evitan que haya fugas. Entonces, en condiciones normales, el anticongelante se queda en el engine block, lo que evita que este líquido salga hacia otras partes que no queremos, gracias a una pieza clave que se llama termostato o termostat. De hecho, hay una temperatura a la que es normal que trabaje, que es aproximadamente a los 180 grados Fahrenheit, o sea, 90 grados centígrados. Estos parámetros varían de acuerdo al fabricante, aunque estos son los parámetros que encontrarás normalmente. Entonces, el termostato es como una válvula mecánica que se abre o cierra de acuerdo a esta temperatura. Cuando está normal, permanece cerrado. Cuando está muy caliente, se abre y deja pasar el anticongelante a través de una manguera hacia el radiador o radiator, del que hablaremos ahora. Porque llega un momento en el que el líquido empieza a calentarse tanto que debe salir. Y es común que el termostato falle. Una vez llegó al taller un cliente con un problema en su termostato. Me di cuenta de que no funcionaba, porque había una diferencia considerable entre la temperatura de la manguera superior, que es la que está conectada al termostato, y la manguera inferior. Afortunadamente, no fue un problema grave. Solo tuve que cambiar el termostato, porque cuando falla, no hay mucho más que hacer. Como profesional de la mecánica, recuerda revisar muy bien cada componente para detectar en dónde está el problema. Y bueno, regresando al sistema, el anticongelante pasó por la manguera superior que conecta el motor al radiador. Esta pieza es importantísima y su misión es enfriar el anticongelante caliente que viene del motor. De esa manera, sale el coolant por la manguera inferior del radiador a menor temperatura. Todo es de aluminio, debido a su conductividad. Así, disipa el calor más fácilmente. Entonces, este líquido llega otra vez a la bomba de agua y esta lo manda de nuevo al engine block. Y listo. Así se completa el ciclo y vuelve a iniciar uno nuevo. En otra ocasión, a un cliente le pasó que chocó el auto y el radiador se dañó. Lo cambiamos porque tuvo una pérdida de coolant y eso significa que se rompió. Dependiendo del daño, a veces se puede reparar y volver a colocar, pero si no, lo mejor es reemplazarlo. Y sigamos con las piezas. El radiador tiene un ventilador que ayuda a enfriar más rápido el antifreeze. Lo que sucede es que el líquido necesita una gran cantidad de aire. Cuando el auto va en velocidad media o alta, no hay problema, porque el aire pasa fácilmente. Pero la cosa cambia cuando el auto va lento o estamos en un lugar muy cálido. Para eso funciona el ventilador. Cuando no entra suficiente aire, este se prende y genera la corriente que falta para enfriar el antifreeze. La computadora del motor es la que recibe la señal de los sensores de temperatura y activa o desactiva el ventilador. En otras palabras, la computadora monitorea todo el tiempo la temperatura a través de sensores y gracias a ellos sabemos las condiciones del refrigerante. Así, en caso de ser necesario, se enciende el ventilador. Y cuando la temperatura baja, llega el momento en el que el termostato detecta que todo volvió a la normalidad y se vuelve a cerrar para que el ciclo vuelva a empezar. Una de las fallas más comunes de este sistema son las fugas de coolant. Mucha gente se da cuenta de que algo anda mal hasta que mueve su auto y encuentra una mancha líquida debajo de él. Esto puede ser aceite o coolant, pero es muy fácil diferenciarlos, porque el segundo suele tener un color verdoso, azulado o rosáceo. En cualquier caso, hay que revisar todo el sistema de enfriamiento para detectar en dónde está la fuga. Generalmente, alguna manguera está dañada, así que hay que cambiar. Para que tengas una guía clara de qué hacer, vamos a ver cómo lo hicimos en el taller. Esta manguera se revienta por el exceso de temperatura, demasiado elevado, y la rompe. La bomba de agua también se puede dañar y es muy sabido que si eso pasa, es muy ruidosa. Entonces, el problema se detecta fácilmente. Aunque otro síntoma es que el motor se caliente muy rápido. Entonces, habrá que cambiarla e incluso necesitaremos reemplazar la correa de distribución, que es la que le da movimiento a la bomba. El mantenimiento y el cambio a tiempo de las piezas necesarias son la clave para que el auto funcione en las mejores condiciones y dure más. Muy bien, hasta aquí conocimos el funcionamiento adecuado del sistema de enfriamiento. Ahora sabes cómo trabaja para bajar la temperatura.
También ubicas mucho mejor los componentes y sabes a qué fugas o ruidos estar atento por si falla algo. Pero esto aún no termina. El mundo de la mecánica es muy amplio y aún nos quedan varios temas por ver. En el siguiente módulo conocerás todo acerca de la caja de cambios manual. Es un tema que te va a fascinar. Te veo pronto.